abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cicatrices que hablan. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Fer y con Eli y estaremos aquí hablando de algo que realmente pues importa e importa mucho, como acostumbramos con mi querida Josefina, que es poner temas sobre la mesa que normalmente no se hablan, temas que duelen, temas que la sociedad muchas veces complica o que no encuentra la forma en la cual poner sobre la mesa, pero que ustedes han dado un vuelco y encontrado una manera de, bajo las nuevas tecnologías y de una manera muy sencilla, acorde a lo que se vive en estos tiempos, ir dando voz para poder ayudar a las nuevas generaciones, bueno, no solo a las nuevas generaciones, creo que más bien a todas aquellas personas que estén inmiscuidas y decididas a aceptar, a entablar una conversación con sus emociones, a entablar una conversación consigo mismas, con aceptar que están teniendo o pasando por un bache, una mala etapa, un problema. Hace poquito, antes de entrar en esto, lo comentábamos contigo, Fer, el platicar sobre nuestras emociones. Ustedes tienen un proyecto al respecto, ¿no? Entonces, bueno, mi querida Josefina, tuviste el gusto de invitarlas para platicar al respecto y, pues bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, querido Cacho. Muy bienvenidos a Cicatrices que Hablan, bienvenidas. Y la verdad es que esto surge en una plática con Fer en días recientes, que he tenido el gran lujo de conocerte, Fer, y hablando de lo importante que es la curación, no solamente del cuerpo, sino sobre todo del alma, la importancia que tiene saber que sí contamos con ayudas, con salidas. En Cicatrices que Hablan, escuchamos fundamentalmente testimonios de víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia sexual o de otras clases de violencia que son muy destructivas durante muchos años de su vida, y que hay una coincidencia en todas y todos los sobrevivientes que han estado aquí en este espacio, y es que nadie podemos lograrlo solos. Sí. Y cómo podemos entonces acompañar, contribuir y entender lo que nos pasa, porque sentimos lo que sentimos. Así que aquí con Eli Guerra, que tenemos también aquí nuestra Eli Guerra, y con Fer estamos muy emocionados, Cacho y yo, y nos gustaría empezar por agradecerles y preguntarles eh, qué, qué es lo que más están escuchando ahora, que le está pasando a la gente, no importa su edad. ¿En dónde están nuestras emociones, el dolor, el sufrimiento, las necesidades? Muchísimas gracias, bueno, por la presentación. Gracias por invitarnos. Por invitarnos. Sí, justo lo que estamos haciendo en la plataforma de Dr. Fach es que estamos facilitando el acceso a la psicología a cualquier persona. O sea, hay una plataforma que Hay ustedes, una cuéntanos de plataforma. la plataforma. Sí. Es una plataforma en donde nos juntamos un montón de psicólogos que tenemos un objetivo en común: ayudar a la gente a través de la psicología y hacer que sea fácil. De repente las terapias son carísimas. Si quieres ir con un buen psicólogo que tenga una maestría, que tenga una especialidad, de repente te queda a lo mejor muy lejos, no sabes a quién acercarte, no sabes qué tipo de enfoque necesitas. Hay muchas como preguntas alrededor de escoger un psicólogo. Hay mucho tabú todavía, ¿no?, alrededor de la terapia. Y justo lo que nosotros quisimos hacer es hacer eso fácil. Entonces nos juntamos todos en una plataforma. Dimos muchas... ¿Cómo se llama, Fer? Se llama Dr. Fach, la plataforma. Y tenemos ahí un montón de psicólogos que tienen enfoques diferentes, desde psicoanálisis, terapias psicodinámicas, terapias sistémicas, cognitivo-conductual, existencialista. O sea, verdaderamente el menú de posibilidades es muy amplio.
y tienen especialidades y maestrías en diferentes temas. No hay trastorno de adicciones, trastorno de la conducta alimentaria, trastorno de ansiedad, de depresión mayor. Entonces, hay algo para todos y todas las terapias cuestan lo mismo y cuestan 450 pesos, que es, pues, ahora sí que una terapia muy accesible con personas que están muy preparadas. Todo es online, entonces lo puedes tomar desde donde quieras, no te tienes que desplazar. Es una plataforma realmente amigable. Sí, muy amigable porque además el tener diferentes enfoques, o sea, con psicólogos de diferentes enfoques, pues cada persona conecta de forma diferente con, pues tú lees ahí el perfil del psicólogo que vas a elegir y con algunos pues tal vez dices, no, esto no es para mí, pero hay otros que dices, esto me llama, me interesa y eso también da la pauta a que la persona que está buscando ayuda se sienta más cómoda porque también eliges, por ejemplo, si quieres hablar con un hombre o con una mujer, tenemos psicólogos hombres y psicólogas mujeres, entonces digamos que es una plataforma amigable, como dice Fer, y además pues te permite, los procesos terapéuticos a veces pueden ser no tan cortos como quisiéramos, aunque hay enfoques más cortos, pero el poder estar haciendo este pago que no es realmente tan, digamos, tan costoso, pues te permite continuar tu proceso, porque en la vida cotidiana sí nos enfrentamos a que muchas veces los pacientes abandonan sus procesos terapéuticos porque ya no lo pueden pagar. O ya no, o sea, sus prioridades, a lo mejor si tienes hijos, si tienes que Si no te atender puedes otros gastos, desplazar tampoco, no es también. fácil. Bueno, no sé, Cacho, si coincidas que hoy en muchas de las conversaciones se habla fundamentalmente de dos emociones, de la depresión y de la ansiedad. Sí. No, es muy común. Oye, ¿cómo estás? Me siento depre, estoy en la depre. O ¿qué tienes? Tengo demasiada ansiedad. Y nos gustaría mucho saber estas emociones que nos están señalando y cómo podemos aprender a manejar nuestras emociones. Porque la verdad es que desde que nacemos, pues no tenemos este aprendizaje de nuestras propias emociones, de reconocerlas, de cómo abordarlas, de cómo vivir con ellas. E incluso hay algunas etapas de la vida o en algunas familias donde se prohíben sentir ciertas Exacto, emociones. yo Digo, creo que más bien, más que no saber cómo manejarlas, lo que tenemos son manuales de cómo no sentirlas, ¿no? O sea, De cómo desafortunadamente la esconderlas. sociedad mexicana en todos los estratos sociales lo que hace es, con las emociones, prohibirlas, ¿no? Los hombres no pueden sentir esto y las mujeres tampoco deben demostrar estas otras, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo que se va construyendo van siendo barreras que van causando que después lleguemos a cierta edad en la cual explotemos, sí, claro, ¿no? explotas y aparte explotas Y de la peor manera por posible supuesto, cuando pudo haber sido muy diferente. porque además, por un lado tenemos el hecho de que no las sabemos manejar y no debemos de expresarlas, y por el otro lado tenemos otro enorme tabú que creo que afortunadamente en los últimos años se ha ido diluyendo dentro de la sociedad mexicana, y que bueno, por proyectos como este yo creo que esto es una tendencia a nivel mundial. Hoy en día hablar de salud mental es algo que cada vez es algo más normal, ¿no? Y creo que eso es algo maravilloso, ¿no? A mí me dicen canasta básica, bueno, pues quien puede, gracias cada vez a productos como este, es leche, huevo e ir a terapia una vez a la semana, ¿no? Para mí eso es canasta básica. ¿Por qué? Porque si no, bueno, la gente en mi oficina lo sabrá, hay problemas si yo no voy a terapia una vez a la No es tan semana. buena, la semana no es tan La buena, semana ¿eh? no es tan buena. Claro. Pero sí, o sea, ir a terapia genuinamente tiene que ser canasta básica, ¿no? ¿Por qué? Porque es lidiar con nuestras emociones y es algo que se tiene que hablar. Hablar Y de es salud parte de mental. nosotros. Ahora, ya para escuchar a Fer y a Eli, yo ahora veo a los niños aprendiendo el libro de las emociones, Ajá. ¿no? Que es algo que Sí. nosotros, en nuestra generación, por lo No menos en mi existía. generación, pues eso no existía. Pero bueno, depresión, ansiedad, ¿qué pasa ahora? Sí, la principal causa por la que la gente se está acercando hoy en la experiencia desde la plataforma es ansiedad. Tenemos una crisis de ansiedad enorme que yo creo que no habíamos visto antes. Hay que la ansiedad al final significa un miedo al futuro, es un miedo prolongado sobre un evento que puede o no suceder, que puede ser real o que puede ser imaginario. Entonces,
hoy vivimos en un mundo que nos llena de presiones, ¿no? Si voy a hacer un viaje tiene que ser en la Toscana, si voy a tener un coche tiene que ser el coche, como que hay muchas cosas que además que tengo que cumplir, tengo que enseñar que las estoy cumpliendo a través de las redes sociales, ¿no? Eso genera una presión que antes no vivíamos, eso genera mucha incertidumbre, muy poca tolerancia a la frustración, porque entonces de A ya tengo que llegar a Z, ¿no? Como que no hay tiempo y no tengo chance de ir construyendo poco a poco. Y todo eso hace que, pues, por un lado, nos dé vergüenza no lograrlo, por otro lado, nos dé miedo no lograrlo. Y eso, al final, nos genera muchísima ansiedad. Y al mismo tiempo, ese miedo de no lograr o de no tener o de no hacer, también genera el problema de ansiedad y luego nos da miedo reconocer que tenemos ansiedad, nos da vergüenza. O sea, yo tengo pacientes que tienen trastornos importantes de ansiedad y van a presentar una audiencia, por ejemplo, ¿no? Que son abogados y dices que me he quedado pasmado ahí, pero Paralizado. sí, paralizado. ¿Y cómo voy a decirle a mi jefe que tengo ansiedad? Entonces, creo que uno de los pasos más importantes es empezar a normalizar esto, porque esto sí nos está pasando. O sea, hay que empezar a reconocerlo, ¿no? Ujú. No normalizarlo como decir, bueno, pues tengo ansiedad y ya, sino hay que enfrentarlo, hay que aceptarlo desde el paciente, pero también como sociedad. ¿Y qué ayudaría a reconociendo que la ansiedad, por supuesto, nos acompaña a todos en nuestra vida y que va cambiando sus intensidades dependiendo de las experiencias, los momentos que tengamos, a lograr un mejor manejo de esa ansiedad? Decía Fer, es ese miedo a lo que puede suceder o ¿O no puede no? suceder. Y me gustaría que dieran un par de ejemplos de la vida común que generan demasiada ansiedad. Le comentaba hace unos minutos a Cacho y a Fer sobre este libro de Futurofobia que hace este joven español. Esa palabra, digo, no existe como tal, pero es clarísimo lo que él expresa. Dice, las nuevas generaciones tenemos pánico al futuro. A diferencia de las anteriores que decías, me tiene que ir mejor si lucho, si trabajo, si me esfuerzo. Hoy no queremos que llegue el futuro. Los jóvenes, muchísimos en el mundo dicen que no llegue porque va a ser peor que lo que tengo ahorita. Y eso determina muchas de sus decisiones, de sus actitudes. Seguramente debe ser un disparador terrible de ansiedad. No, totalmente, porque la ansiedad, como decíamos, es muy del futuro. Así como la depresión es muy del pasado, la ansiedad es muy del futuro. Ahora, algo padre de las emociones es que nos dan información y esa es su función. Nos informan sobre cosas que están pasando con nosotros o dentro de nosotros. Y las emociones primarias, como es el caso del miedo, está ahí para nuestra supervivencia. Tiene una función y se manifiesta en el cuerpo de una manera distinta a la tristeza para que la podamos diferenciar y saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, bueno, una buena gestión de emociones empieza con no resistirlas. La emoción que resistes persiste y eso lo vemos en la ansiedad. Es el mejor ejemplo. Cuando estoy ansioso y no quiero estar ansioso, me pongo más ansioso porque no, es que ya no me quiero sentir así y incluso me empiezo a hiperventilar, ¿no? En mi mismo diálogo interno que está tratando de no sentir la ansiedad y crece. En cambio, si yo me siento y digo, ok, tengo ansiedad, esto es algo que me está pasando ahorita, y empiezo a deshacerla, es decir, me siento y digo, ok, ¿qué me quiere decir mi ansiedad? Vamos a poner un ejemplo, y este es mi ejemplo favorito. El novio mandó un mensaje que dice, tenemos que hablar. Chin, ok, tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque me mandaron un mensaje que dice, tenemos que hablar. ¿Y entonces qué significa? Es que me va a cortar. Bueno, pero ¿por qué pienso que me va a cortar? No, pues porque, no sé. Bueno, a lo mejor, ¿y entonces qué pasa? Me doy cuenta que todo eso nada más es producto de mi imaginación porque tendemos mucho a crear escenarios catastróficos. ¿Por qué? Porque no nos gusta el cambio, porque nos sentimos incómodos ante la incertidumbre. Entonces me voy para allá. Pero si yo pongo una pausa en mi mente y digo, no, verdaderamente, ¿qué me está pasando? Y deshago mi ansiedad, me voy a dar cuenta que no es tan grave, que no estoy en peligro, que la realidad que estoy habitando no trae una amenaza real, por lo menos en este momento, y que a lo mejor puedo respirar y darme chance de a ver qué me dicen, pero la ansiedad sí me trajo información. A lo mejor no me siento sólida en mi relación, a lo mejor sí tengo dudas, a lo mejor no me siento tan apreciada, pero eso no lo voy a saber hasta que no escuche mi emoción. Y ya una vez que la escucho y la acepto, puedo hacer cambios, puedo hablar, puedo modificar, ¿no? Sí, en terapia también les enseñamos primero a identificarlo, ¿no? Porque a veces, como dice Fer, el cuerpo es sabio.
Y entonces te manda señales físicas incluso, a veces sudoraciones, palpitaciones, este hoyo en el estómago, y te manda estas otras señales donde empiezas a hiperventilar o empiezas a rumiar y a pensar y a pensar e inventarte historias. Entonces, en terapia, pues tú le enseñas al paciente justamente a reconocerla, a aceptarla, a dejarla fluir, porque eso es lo más importante que dice Fer, o sea, es no, O sea, no dejar fluir es aceptar. aceptarla, sí, y Sentirla. Es que vivirla. aquí dijiste una frase y además me da mucha risa porque dices, no mucha risa en mal modo, pero dices, la emoción que resiste persiste, ¿no? Entonces yo pienso en mi psiquiatra diciéndome, en cuanto sientes que te empieza a dar un ataque de ansiedad, en ese momento te tomas tu Tafil, porque ni de chiste puedes dejar que te dé un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque quién sabe hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y entonces yo lo pienso y digo, bueno, claro, yo nunca dejo, o sea, yo no permito sentir un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, a la hora que yo me empiezo a sentir mal, ¿qué hago? Entonces me tomo algo y no lo siento, ¿no? O sea, o tomo algo para inhibirlo. Y Sí. supongo que mucha gente que llega con ustedes está en ese momento, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa, Cacho? Que está bien, si ya tienes un ataque de pánico, sí hay que frenarlo, pero el chiste es que la persona aprenda a identificar en sus inicios la ansiedad, que no llegues a generar o a desarrollar un trastorno de pánico, porque es diferente. Entonces, sí, a lo mejor si te va a dar un ataque de pánico en un avión o en plena audiencia, o sea, sí vamos a tener una situación más crítica, ¿no? Pero el que empieza a sentir ansiedad y la reconoce, es inmediatamente reaccionar y hacer esta dilución de la que hablaba Fer. Entonces, no dejar que crezca, porque este es como el monstruo, ¿no? O sea, Claro. es un monstruito y después ya es el Sí, monstruo se de las convierte 10 en cabezas, sí, ¿no? sí. Ahora, Y en este punto sí. que decías, hay un punto que me parece, en este ejemplo que ponías, hay un punto que en el ejemplo que decías sobre las relaciones, ¿no? Creo que hay una parte muy interesante en cómo hoy en día se autopercibe nuestra generación, ¿no? O Ajá. sea, hablando, Sí. pues, creo que tenemos más o menos la misma edad. Sí, seguro. Este, Bueno, pero, no, ustedes bueno, bajan aquí el nos promedio de edad. nos Pero llevará unos 2, 3 años, pero... enséñenme, porque lo único que yo sé es que cuando alguien manda un mensaje lo dejan en visto. Ah, bueno, ahí la No, gente no, se la vuelve angustia loca. es mortal. Pero a ver, No, pero en este punto, o sea, somos una generación donde la responsabilidad afectiva ha cambiado completamente, Sí. ¿no? O sea, o sea, la generación de Josefina es una generación, y platicaba hace rato, donde creían que todo lo que vendría era mejor, ¿no? Nuestra generación es una generación con mucho miedo al futuro, ¿no? Y al presente. Y al presente, ¿no? O Ujú. sea, creen que todo tiempo, tal vez nosotros no, pero hay un gran porcentaje de nosotros que creen que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, yo también, si abro un periódico hoy en día y veo cómo están gobernando el país, creo que todo tiempo pasado fue mejor, pero fuera de eso, sí puedo, o sea, creo que en términos de responsabilidad afectiva, estamos operando como una generación con valores muy distintos, o me atrevo a decir, sin valores o sin tener ningún tipo de consecuencia o de empatía por la persona que está enfrente, ¿no? O sea, Sí. ahorita que ponías el ejemplo del tenemos que hablar y entonces yo me vuelvo loco, o lo que dice aquí Josefina de él, tenemos que hablar, me dejó en visto y entonces viene un ataque de ansiedad. No sé cuál sea el porcentaje de usuarios que ustedes tengan jóvenes, supongo que bastantes, pero ¿cómo está afectando cómo ha cambiado esta generación a la cual MTV nos enseñó que éramos la generación que podíamos hacerlo todo? Y sí, y podíamos hacerlo todo, pero lo único que no podemos hacer es querer. Sí, órale, ahí yo creo que hay un montón de temas o puntos que vale la pena tocar en lo que dices. Em, o sea, el primero es, sí somos una generación que tiene mucho miedo y tenemos mucho miedo a prácticamente todo lo que tenga que ver con sentir, con que nos abandonen, con el fracaso, con el no llegar, el no ser suficientes, que no nos alcance, tener que hacer de más, y la lista sigue y sigue. Eso, todo lo que nos da miedo se manifiesta en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y las relaciones son un gran lugar para observarlo. ¿Qué pasa? La gente que tiene mucho rechazo a las emociones, a las relaciones, es porque las relaciones te confrontan mucho.
y te orillan a confrontar miedos e inseguridades que a lo mejor no necesariamente estás listo. Entonces, no es tanto que no quieras tú tener una responsabilidad afectiva, pero el miedo supera esas ganas. No es que no quieras una conexión o un vínculo romántico con alguien, pero a lo mejor la inseguridad te sobrepasa y entonces prefiero ghostear y todos estos términos nuevos que hablamos hoy. Un miedo al compromiso. Un miedo al No compromiso. quiero cruzar esa raya. Sí, ¿Y cuál crees que sea el causal de esta generación llena de cicatrices que les duelen? O sea, ¿cuál es el causal de estas cicatrices que les duelen que no permite llegar a este punto en el cual, o sea, en el cual estamos invirtiendo la pirámide y nos hemos convertido en una generación que hemos dejado de ser una generación que procree y tenga familias, a ser una generación que tiene perrijos y gatijos Sí. y otras cosas Ujú. y relaciones muy poco duraderas. O sea, ¿cuáles son esas cicatrices? ¿De dónde vienen? O sea, más allá de ser una generación, o sea, no entrando en un tema de abuso, sino eh, eh, a grosso modo, ¿cuáles son esas cicatrices? ¿Dónde se lastimó esta generación? ¿Cuál es la herida dónde está la herida tan grande como para que nuestra generación tenga tal miedo al compromiso? En mi opinión es que es una generación que estamos muy desconectados de nosotros mismos y esa desconexión golpea mucho la autoestima y elimina por completo nuestro sentido de pertenencia. Eso nos hace sentirnos muy solos y la consecuencia es que entonces vivimos mucho para el afuera. Y mientras más vivo para el afuera, más me desconecto de mí. Entonces más me alejo de mí. Y mientras más me alejo de mí, más miedo tengo porque menos suficiente me siento. O sea, la validación externa se vuelve fundamental. Aquí quisiera introducir un tema particularmente de que es mucho más común en nosotros las mujeres, pero para los hombres cada día es más importante. Leía recientemente una entrevista con Emma Thompson, que de su más reciente película, que es la primera vez que es una película mostrando su cuerpo desnudo frente a un espejo, y decía Emma Thompson, la prueba más difícil no fue hacer tanto la escena, sino resistir 3 minutos frente a un espejo viendo mi cuerpo. No lo resistía. Tardé muchos días o semanas en pararme frente a un espejo, decía, porque ha sido perfecta la enseñanza que nos han dado a las mujeres de odiar nuestro cuerpo. Y recientemente un hombre muy sabio de este país me decía que en una encuesta que hicieron entre jóvenes mexicanas, solo el 3% se siente bonita y el 97% siente que es horrible y que no le gusta ser como está. Entonces decía esa crisis de identidad también porque pues en las redes sociales hay una realidad virtual que te muestra un mundo perfecto, con cuerpos perfectos, con Que no mamás existe. que dieron a luz hoy y mañana ya bajaron 20 kilos, usan tacones, no tienen problemas para amamantar. O sea, eso y genera expectativas utópicas. Eh, ¿Qué pueden contarnos respecto a esto? Bueno, es que en realidad este tema de las redes sociales sí tiene también muchas aristas, ¿no? Nos genera una ilusión de algo que no es real, como dice Cacho, no existe. O sea, nadie puede llegar a todo. Siempre hay que hacer sacrificios, algunas cosas las tienes que dejar, otras no. Y entonces, ahora, el tema de esta chica, de esta falta de aceptación, a ver, la autoestima tiene que ver con diferentes aspectos, ¿no? Es mi autoimagen, mi autoconcepto. Y entonces, pues llegamos a la juventud sin haber trabajado es más, ni siquiera ahora medio empezamos a escuchar estos términos y yo me doy cuenta que ni siquiera sabemos qué significa. Los escuchamos, pero no entendemos su verdadero sentido. Entonces, crecemos nuestra infancia sin autoestima, sin autoconcepto, sin autoimagen. Llegamos a la adolescencia, donde también el entorno es muy estresante. ¿Por qué? Porque los adolescentes pues ahora están mucho más exigentes en todos los sentidos y llegas a la adultez joven, digamos, y no te gustas, pero no te gustas no nada más físicamente. La gente no sabe estar sola. Por eso viene un poco lo que tú decías de la falta de responsabilidad afectiva. Como yo no sé estar conmigo, no me caigo tan bien, pero no me atrevo a decirlo. O sea, yo a todo el mundo les digo que soy mi persona favorita. Sí, pero hay que ver si puedes vivir contigo 24/7. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve esta necesidad de buscar
afuera, ¿no? De buscar la validación de ligar con alguien, de salir con alguien acá. Pues esta ya no me gustó o este ya no me ¿Cuántos likes te gustó. dan? Ajá. O likes. Entonces, todo tiene que ver con este trabajo profundo de autoconocimiento, de trabajar en tu autoestima, en tu autoconcepto, en tu autoimagen, para que entonces te puedas vincular. A ver, si tú estás bien contigo, es más fácil vincularte hacia afuera. Diríamos que hay un paso obligado que es aceptar la realidad Total. realidad tal cual es. Sí. Que nos cuesta un trabajo enorme, ¿Sabes porque nos qué pasa? contamos unas historias y creemos que podemos controlar estas, ¿no? De esta formación como de mujeres rescatadoras de, es que yo lo voy a cambiar, o sea, y sigue prevaleciendo, todavía lo tenemos aquí. Pues, obviamente no solamente es una fantasía, siempre termina en tragedia, Sí. pero digamos, me parecería como importante lo que nos pudieran decir sobre esa capacidad de aceptar la realidad con todo lo que la realidad tiene, sí. Sí. Mira. Bueno, es muy breve. Para mí el primer paso es justo la conciencia. La conciencia nos lleva a la aceptación. La aceptación yo lo entiendo como es ese momento en el que suelto, ¿no? Porque luego nos dicen, tienes que soltar tu pasado, tus heridas, suéltalas, pero pues no es abstracto porque no estás agarrando nada. Pero si las aceptas y dices, esto me pasó, esto viví, estuvo horrible, lo siento muchísimo, no me hubiera gustado, pero así fue. Sí, no me define. En donde no me define, pero ¿qué sí tengo ahorita? ¿En dónde sí estoy ahorita? ¿Quién sí está ahorita? ¿Quién sí soy yo hoy? A partir de ahí puedo construir lo que yo quiera, porque ahí tengo toda la libertad, porque no estoy limitándome a nada, no me estoy enjaulando en una sola idea de mí, me abro todas las posibilidades. Entonces es muy chistoso, porque nos da mucho miedo hacer ese paso, pero da más miedo estar en una situación que te tiene infeliz, Atrapado. que te genera ansiedad, que te genera depresión. Eso da miedo. Lo desconocido, pues sí es desconocido, siempre nos va a dar un poquito de miedo, pero es lo único que nos trae la promesa de algo mejor, por lo menos algo diferente. Y lo que ya tenemos, pues no nos gusta, ¿no? Me gustaría mucho, Cacho, si estás de acuerdo, que nos dieran alguna reflexión sobre la depresión, Por supuesto. porque como comentamos, cada día junto con la ansiedad parecen hermanas, ¿verdad? Una va tomada casi de la mano de la otra. ¿Qué mensaje nos pudieran compartir sobre cómo el manejo de estas emociones? Bueno, mira, la depresión y la ansiedad hoy están incrementando la tasa de suicidio, al menos en México. Y de Y adicciones. de adicciones, en toda Latinoamérica, ¿no? Hay algunos países, quizá los más desarrollados, que han reducido o logrado reducir su tasa de suicidio. Pero la depresión también, igualito que la Perdón, ¿y ansiedad. México ha aumentado? Sí, pero de una manera exponencial. Sí. Y aquí solo un dato, el 80% de los suicidios en México son hombres, ¿verdad? Normalmente el índice siempre va a ser más alto en hombres que en mujeres. Pero eso tiene una causa específica. El hombre utiliza medios para quitarse la vida que son mucho más contundentes. Más Que efectivos. aseguren que va a Ujú. suceder. Ok. Sí. Entonces, la mujer de alguna forma usa algunos medios. No significa que no quisiera quitarse la vida, pero todavía hay un margen que muchas veces se rescata y entonces no entra en la tasa de suicidio. Ok, o sea, no sé cómo decirlo, como que, Lo que al hombre le toma un intento, a la mujer le toma 3. sí, o sea, el Por hombre se las mete un formas que balazo y la escogen. mujer se corta las venas y chance no lo Exactamente. consigue en el Sí. primer intento. Sí, o la mujer a lo mejor se toma un montón de pastillas y Barburética, la sí, encuentran entonces, antes de... ya. ¿no? Ujú. Entonces, este tema de la depresión y de la ansiedad, pues van siempre de la mano, porque además no son trastornos separados, muchas veces son comórbidos, ¿no? Entonces, tienes uno y desarrollas el otro, porque si yo estoy deprimido, también se empiezan a desarrollar todas estas patologías como la ansiedad. Entonces, muchas veces va de la mano. Entonces, no podemos ver, el tema de salud mental es tan integral, porque implica tantas cosas. Entonces, es verdad que hay una alerta, incluso ahora se ha trabajado justo para modificar alguna ley para que las empresas trabajen con este tema de cuestiones psicológicas de sus empleados, que desafortunadamente se ha tomado poco en serio y creo que se podría hacer mucho más por ahí, porque, a ver, primero la gente no se atreve a decirle al jefe, no me voy a presentar a trabajar porque no me puedo ni levantar para bañarme. O sea, a ver, hay mamás que no se pueden levantar para darle de comer a sus hijos, ¿no? La depresión es
un trastorno tan incapacitante que te puede llevar, pues justamente, ¿no? A estos temas de suicidio. Sí hay, digamos, periodos donde es mucho más alarmante, sobre todo en la adolescencia, pero al consultorio llegaban pacientes de 20, 23 años con depresiones profundas y pacientes de 40 y de 60. Entonces, la verdad es que este tema de salud mental, digo, me pone la piel chinita porque realmente es algo que se ha dejado de atender por décadas. Apenas empieza a cambiar este paradigma, a hacerse conciencia, pero da vergüenza, o sea, da Claro, vergüenza. yo recuerdo el caso de una persona que amo mucho que tuvo una depresión posparto Ujú. y de pronto pues nadie entendía qué pasaba porque la bebé estaba preciosa, perfecta en cuanto a su salud, que siempre es el gran milagro de la vida, y parecía que todo estaba resuelto a su alrededor y sin embargo era una depresión terrible y entonces las depresiones más comunes eran, pero ¿qué te pasa? O sea, deberías estar agradecida de que tienes todo resuelto. Y entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos quienes tenemos cerca de nosotros a esta persona que está pasando por un mal momento y evitarnos estas palabras o estas expresiones que son muy poco responsables Mm. para tratar de comprender más a fondo hasta que llegó alguien y dijo, a ver, no, acá hay un tema de depresión posparto y a algunas mamás les duran 2 años y a otras les duran 6 meses y hay que ayudar, o sea, y no tiene que ver con que no quería ser mamá, no simplemente es un proceso que se vive y que hay que asumirlo y enfrentarlo tal cual es. Yo creo que como sociedad tenemos que aprender a escucharnos, ¿no? Porque la depresión, nosotros nos imaginamos a una persona en su cama con la Y cobija hasta tirada, acá deprimida, y llorando. no es necesariamente eso. Hay personas que están sumamente deprimidas que son precisamente los que creemos que son los más Y felices. son perfectamente funcionales. Y son, sí, y la depresión es justo Mm. funcional porque da mucha culpa, así como la ansiedad nos da mucha vergüenza y hacemos un esfuerzo muy grande por esconder incluso nuestros trastornos, ¿no? Entonces, yo creo que habría mucho alivio en la sociedad si aprendiéramos a escucharnos, a evitar cosas como échale ganas, no estés triste, no seas Tú sí dramático. puedes. No, sí, Hay no. que darle un lugar a las emociones de la Claro. gente, hay que escuchar, no hay que decirles qué hacer. Nadie sabe qué hacer, nadie está viviendo en la piel del otro. Entonces, facilitar la escucha, a lo mejor pues animarlos a que levanten la mano y pidan ayuda. Hay muchísima ayuda disponible y además hacerles saber que es normal que se sientan así, que le pasa a casi todos, que es el porcentaje de trastorno de ansiedad es altísimo, el de depresión también, y va creciendo. Entonces, en esta sala hay alguien que tiene algo, ¿no? No, y que aprendamos a que se vale decir, No, hoy estoy súper triste, hoy me siento feliz, hoy estoy emocionado, hoy, y en un país como el nuestro, no sé si estarán de acuerdo, es como prohibido hablar en primera persona. por En un país supuesto. como Estados Unidos, la gente habla de su vida y se siente súper orgullosa. Estaba yo escuchando una entrevista que me impactó muchísimo, estas entrevistas que hace esta famosísima Oprah, Ajá. pero particularmente con esta mujer afroamericana, Viola Davis. Ajá. Sí. No, bueno, y entonces Oprah le decía, después de leer tu libro, yo pensé que había sido una niña pobre. Cuando leí que las ratas estaban en tu cama, que oías cómo se comían la cara de tu muñeca, que no te bañabas y llegabas oliendo a orines a tu escuela cuando tenías 14 años, porque hasta los 14 años, pues te hiciste, orinabas en tu cama del frío que hacía en Rhode Island y no había agua caliente y nadie te enseñó que tenías que usar jabón. ¿Qué hiciste? Y entonces ella decía, tenía vergüenza. Y una maestra nos mandó a llamar a mí y a mi hermana porque nos ofendían horrible en la escuela y nos enseñó a usar un jabón y nos enseñó y nos llevaba a su casa donde había agua caliente para bañarnos. Y la gente piensa, decía esta actriz, me impresionó muchísimo y les recomiendo muchísimo la entrevista. Yo corrí a comprar el libro terminando la entrevista, uno de sus libros. Decía, todos necesitamos que alguien nos enseñe a hacer lo que parece básico. Pero hay personas en nuestra vida que ni siquiera tuvimos esa enseñanza de eso básico. Entonces ella cuenta cómo aparte vivió violencia, abuso sexual de su hermano, mucha violencia del papá, y le pregunta nuevamente a Oprah que si lo ha perdonado. Y le dice, me ha costado muchísimo trabajo, pero lo he perdonado porque era lo único que él me pudo haber dado y no me iba a quedar atrapada ahí. Y ahora cuando tú ves a esta mujer
con este éxito, con esta felicidad. Y entonces finalmente Oprah le pregunta, bueno, ¿y ahora qué quieres de tu vida? Dice, quiero paz, quiero vivir con felicidad y quiero ayudar a otras personas. Me parece una historia de vida extraordinaria, de múltiples lecciones y cómo hay esa fortaleza en esa aceptación de esa realidad y en ese manejo de emociones. Una niña que vivió entre las ratas y que a los 14 años le enseñaron cómo debe bañar su cuerpo. Sí, y Es muy impresionante. es increíble, porque digo, al final la adversidad sí nos enseña mucho a ser resilientes y nos da herramientas que pues al no estar ante la adversidad a lo mejor es un poco más complicado adquirir. Yo siento que estas historias que son increíbles hay que como visitarlas mucho como desde la motivación, ¿no? Como las cuentas de sí se puede, es posible, desde la gratitud, Desde ¿no? la De gratitud, reconocer lo claro, que yo sí tengo, claro. de lo que, de la fortuna que yo tuve, de que yo sí usar un jabón desde muy pequeña, ¿no? Porque justo en no dar por hecho, porque muchas veces creo que damos por hecho lo que tenemos como si fuera como básico, el normal, lo ordinario, y no es así, ¿no? Y también la otra es, todas las experiencias son valiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el comentario de Oprah que decía, yo pensé que mi niñez había sido dura, pero bueno, escuchando la tuya, pero pues desde los zapatos de Oprah tuvo una niñez muy dura, ¿no? Entonces, Claro. esto es creo que algo como de tener un poco de cuidado de pronto, porque luego sentimos que nuestras circunstancias, al no ser terribles, ya no valen la carga emocional que nos generan. Y entonces eso hace que nos dé pena. Justo en el caso de la depresión, ¿no? Pues es que lo tengo todo. Bueno, ¿no? Tienes un vacío tremendo, ¿Seguro? ¿no? Y en esa misma arista que dice Fer está también tener cuidado que, a ver, esta actriz llega al gran éxito y entonces yo digo, yo no. Y entonces ahora yo me siento ansiosa porque yo no. A mí lo que me dejó esa entrevista a mí en lo personal Sí. es una gran lección de gratitud, de aceptación de su realidad, de cuando ella dice, yo acepto que esa era mi vida y que no podía cambiar eso, pero lo único que yo podía cambiar era hacer teatro en la escuela y eso me salía muy bien. Y cuando hacía teatro, la gente me aplaudía y me reconocía Y eso cambió su y realidad. me veía a mí, entonces yo adopté una mirada distinta respecto a mí misma. Justo la clave para sentirnos libres y para construir una vida que nos haga felices. La gratitud y la aceptación. Esas dos cosas ya tengo prácticamente todo resuelto. Pues, ¿qué te parece, Cacho? Ha sido una conversación que no ha acabado, si estás de acuerdo. Está empezando Las y creo que necesitamos aquí muchas veces por más semanas. y que nos recuerden la plataforma, cómo acceder a ella. Yo, en lo personal, les quiero dar las gracias por este espacio tan maravilloso de tanta luz que nos dan y por hacer este trabajo a favor de todos nosotros, porque todos ocupamos, pues, cuidar nuestra salud mental, perder los tabúes respecto a la terapia y saber que cuando estamos acompañados siempre será mejor. Entonces, invítenos otra vez a esta Sí. plataforma, cómo comunicarnos y cómo estar ahí. Claro, bueno, yo primero agradecerles a Cacho por tu valentía y José, pues todo lo que has hecho creo que sigue permea y ahora a nosotras pues nos llena de emoción saber que contamos como con este apoyo, que la gente levanta la voz, que sigue haciendo cosas para que nos unamos como sociedad y nos sintamos cómodos siendo quienes somos. La plataforma, si quieres hacer la invitación, Bueno, la plataforma pues la encuentran en línea, se llama Doctor Fach. Es una plataforma muy amigable para todas las edades, para que no tengas que trasladarte. Y yo cerraría pues, por supuesto, dándoles las gracias por este espacio, pero sobre todo transmitirle un mensaje a los que nos escuchan, ¿no? Y reconocer que sin salud mental no hay salud. Entonces, pues más allá de estar preocupados por estar siempre en el gimnasio, ahora comiendo súper bien, todo eso está muy bien, pero hay que cuidar también nuestra salud mental. Para ser felices, Ujú. ¿no? Sí, de Exacto. eso se trata. De eso se trata la vida. Decía Cacho hace poco, me decía, mira, al final la vida es como una paleta de hielo, se va a desbaratar y Se va a acabar. depende de ti si eres parte de ella y la disfrutas o dejas que se desbarate solita. Entonces, como decía esta gran periodista Maruja Torres en su más reciente libro, un poco el título creo que dice, entre más amigos míos se mueren, más amo la vida. Decía, este no es un libro
sobre la muerte, su libro para celebrar la vida. Porque Siempre, eventualmente ajá, llega, ¿no? Que era lo que esto va a comentábamos. llegar, el- claro. las dos triunfan, ¿no? O sea, la vida gana mientras se Mientras vive llega la otra. y mientras llega la otra, Pero no ¿no? Y estemos invocando a la otra mientras tengamos la vida. es ¿no? correcto. Y ustedes nos han dado este espacio de vida extraordinario. Muchas gracias. Ha Muchas sido un gracias. privilegio. Gracias a Al contrario, de Gracias, verdad, gracias. muchas Nos vemos muy gracias. pronto. Sí, Claro que con sí. mucho Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Cicatrices que Hablan. Abusan no solo de tu persona ni física, abusan de tu amor. Mi camino de sanación ha sido hablar, hablar, hablar. Es terrible porque se juzga más a la víctima que al victimario. Es un espacio que lo estamos haciendo desde el corazón. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan. Cicatrices que hablan.